Señores, buenas tardes. Aquí estamos hoy, viernes, como casi todos los viernes, con la muy distinguida compañía y siempre deseada de Juan Miguel Castillo Pantaleón, que es el León. Y bueno, queríamos comentar que penosamente murió hoy doña Liceló Marte de Barrio. Doña Liceló, yo la conocí bien, y no solamente la conocí bien, sino que yo pensé que si aquí un día una señora iba a ser presidenta de la República, una de las que posiblemente pudiera hacerlo, era doña Liceló. Igual que otras señoras que hay aquí que tienen mérito y conocimiento suficiente. Doña Liceló era licenciada, era abogada, como abogada era muy buena. Y fue funcionaria pública en numerosas instituciones. Secretaría de Finanzas. Señores, la Secretaría de Finanzas es una institución clave en el gobierno de un país. Y un hijo de ella casó con una sobrina mía y tienen 2 hijos. O sea que compartimos esa familiaridad. Yo me reuní muchísimas veces con ella, era una persona exquisita, no solamente por el conocimiento de lo suyo, sino en términos generales. Estaba casada con John Barrio. John Barrio era un señor de origen cubano, ganadero, que muy buena persona también, que tuve la oportunidad muchas veces de reunirme también. Doña Liceló se fue directo para el cielo porque su vida, lo que hizo y lo que no hizo, eran suficientes como para que ella lo merezca. De manera que descanse en paz, doña Liceló. Y está muriendo mucha gente, además. Hoy también murió un empresario muy conocido, el Múdez y Porchela. Los Múdez y Porchela siempre han estado unidos. Carlos el Múdez y Porchela. Es una familia larga también, donde la mayor parte de los de su generación, que es la mía, ya han desaparecido. Después tenemos que conversar también, eso se lo voy a endosar a Juan Miguel, a decir algo del pelotero. Vamos a ver si tratamos eso ahorita. Pero primero buenas tardes a todos los que sintonizan esta hora de Consejo de los viernes, en el que Armando Armenteros y quien les habla, Juan Miguel Castillo, parte del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, pues utiliza el espacio que tan generosamente doña Consuelo Pradel nos cede para tratar estos temas tan importantes para todos los dominicanos. Un tema de permanente presencia y actualidad, que es el tema de la convivencia en la isla, con las relaciones con un pueblo con el cual compartimos la isla, pero que es un pueblo atrapado en una situación de agotamiento extremo de sus recursos naturales, producto de una forma de subdesarrollo que le ha colocado en el estatus de Estado fallido, y que por esa consecuencia nos genera un movimiento humano, un movimiento migratorio que compromete los destinos del país. Una economía pobre también, frágil. Miren, ese tema de que se murieron unos turistas y un tema de un pelotero, una gloria del deporte, es cierto, nos coloca a nosotros en riesgo de comprometer nuestra estabilidad económica. Esto es un país donde el principal recurso es el turismo, las remesas y algunas exportaciones. Tenemos mucho comercio regional por nuestra posición privilegiada y por la relativa estabilidad
política que hemos tenido en los últimos 40, 50 años. Pero esa tranquilidad se turba y por lo tanto con un estornudo en los titulares de la prensa internacional el turista se espanta. Entonces eso hay que cuidarlo. Y del mismo modo cuidar la impresión de que República Dominicana y Haití son lo mismo, estamos en la misma isla pero no somos lo mismo. Entonces de aquel lado las noticias internacionales, de los pocos corresponsales que quedan, muestran esta situación de estabilidad a la cual el comité también le da seguimiento, porque esto es algo con lo cual queremos llamar la atención permanentemente de las políticas del Estado Dominicano a enfocar el tema migratorio y todo lo que circunda alrededor de eso, de la preservación de la dominicanidad, del equilibrio poblacional, de las oportunidades de trabajo, de los salarios justos, del equilibrio medioambiental. Todo eso es un conjunto de cosas indivisas, porque una está tan conectada a la otra que tú no puedes hacer una segmentación separada. Es un todo que nos afecta: la seguridad ciudadana, la seguridad fronteriza, el contrabando, el narcotráfico internacional. Todo eso es un amasijo de cosas que es un todo y que las políticas públicas no han atendido ni ven en su dimensión holística. Entonces nosotros decimos en el comité un solo postulado que es la clave para resolver esto: es que cualquier forma de solidaridad internacional tiene que ser ejercida en favor de Haití, en Haití. Y eso da la clave para que el tema se aborde sin problemas. Hace años que estamos repitiendo. Tenemos más de 20 años en esto. Esa es la clave. Y entonces, Haití, sí, porque tú sabes. Quiero compartir, tú vas a decir Armando, todo lo que hay en Haití hoy. Así es también. Hoy, una información que quiero pedir al director, nuestro distinguido director Ateo, que nos coloque esa imagen. Esa imagen es fresquecita, señores, primicia en esta hora de consuelo. Es esa fotografía que se tomó hace poco rato. Bien, el día de hoy, déjenme la fija ahí, el obispo Elvis Samuel Medina, enlace del Poder Ejecutivo con la comunidad religiosa, llevó ante el presidente de la República parte del liderazgo evangélico, integrado por Nércido Bort, Mauro Vargas, Miguel Bogar, Johnny Martínez, el reverendo Braulio Portes, Mota King y Samuel Guzmán, los cuales hicieron un excelente trabajo de poder llegar hasta el presidente de la República para resolver el tema de ideología de género tan turbada con una resolución reciente del muy imprudente, quiero que lo pongan en mayúscula permanente y negrilla, del muy imprudente e irreflexivo ministro de Educación, que debía renunciar por lo que acaba de pasar. Pero se ha metido si le queda vergüenza, pero es que el presidente lo acaba de desautorizar. El presidente resolvió el tema, tuvo el presidente que resolver ese tema de la ideología de género con un absoluto rechazo, ordenando la integración de un pastor y de un sacerdote en el diseño curricular sobre estos temas, porque eso lo diseñaron ignorando estos segmentos mayoritarios e importantísimos de la población dominicana. Sobre la lectura bíblica, estableciendo que es la ley la que lo establece. Eso no es un antojo de los evangélicos ni de los católicos. Eso hay una ley sobre lectura de Biblia también. Solo hay que cumplir la ley, y en relación con la cogestión de los colegios cristianos ordenó al ministro de Educación dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos. Felicitaciones a toda la comunidad cristiana compuesta por las distintas denominaciones evangélicas y la Iglesia Católica. Todos se pararon de Hay pata. una ley, volvamos aquí al piso para que se entienda. Esto es un tema jurídico y es un tema de identidad cultural. Hay una ley que desde el año 1943 establece la ilegalidad de las prácticas de los luaces y vudú. Son dos prácticas sincréticas propias de estas creencias animistas del vudú. El vudú es los antropólogos, que son los que estudian ese comportamiento de especies de los seres humanos, Durkheim, por ejemplo, dice, bueno, que sí, que el animismo es una forma de creencia religiosa. Pero ciertamente las estructuras religiosas tienen una serie de parámetros a las cuales el animismo y la práctica del vudú no llega. Porque no hay una explicación del más allá, no hay un credo, no hay un enlace del practicante con la divinidad a manera de oración, sino invocaciones a seres. La proyección
de ánima, pues se le llama animismo, o alma, a cosas de la naturaleza, y por eso la posesión de cosas en el sentido espiritual, el dios del agua, invocar el dios del fuego, que si la cura, todo ese tipo de cosas en las que creen los practicantes del vudú y otras es que esa religión atávica siempre... Totalmente. Eso viene... Eso es el comportamiento más primitivo vinculado, atención, a la práctica de la magia. Muy anterior al cristianismo y a todo. Porque la magia precede a la religión en términos de sistema de creencias. Hay un libro que se llama La Rama Dorada de George Fraser, que ustedes lo pueden bajar por internet. Fraser fue un antropólogo inglés, que él y su esposa se dedicaron a recorrer el mundo a finales del siglo XIX y principios del XX y glosaron el gran catálogo de creencias de los seres humanos. Le tomó 20 tomos. Y enlazar las creencias mágico-religiosas con las prácticas de la contemporaneidad. Eso de que usted toca madera, todas las supersticiones. El pensamiento mágico se anida en el ser humano, que llena con esa imaginería aquellos espacios vacíos que quedan para sus grandes preguntas existenciales o aquellos fenómenos de la naturaleza para los cuales no tiene una explicación científica, porque la ciencia es un avance de la humanidad. Entonces, lógicamente, ante la gran pregunta de qué pasa después de la muerte, cuál es el sentido de la existencia, primero la magia y luego las religiones dan una respuesta o intentan dar una respuesta a esas grandes preguntas. Pero ¿qué pasa? En el camino, la superchería, la superstición quedan y esta magia que pretende que la intervención humana permite manipular cosas de la naturaleza, por ejemplo, montarse en un ser, el Lua, y todas esas cosas, está en el estadio más atrasado del desarrollo de la humanidad. Es algo atávico, es decir, que es algo primitivo, relativo al pasado. En el vudú, por lo tanto, no hay un código moral, no hay una estructura religiosa jerárquica, no hay un libro religioso. El oficiante es quien manipula lo sobrenatural. Por eso, el ungán, el brujo, hace cosas. Entonces eso requiere de muchos rituales, la mayoría de los cuales son totalmente barbáricos, y algunos de ellos entran francamente en la violación de leyes penales y son contra las buenas costumbres. Y por eso los oficiantes de estos ritos ingieren alcohol, hay posesión sexual, los brujos viven violando muchachitas y mujeres. Sí, así mismito es. Sacrificio de animales, lo cual está castigado por la ley, porque el maltrato a los animales está castigado por ley. Le arrancan la cabeza. Eso es contrario a la moral y la buena costumbre. El tema de la moral y la buena costumbre, a todos esos izquierdistas que andan por ahí, todos esos liberales, la moral es fundamental para el mantenimiento del orden social y de la paz social. La moral y derecho son cosas distintas. La moral está antes del derecho, pero le rebasa a él. Pero el artículo 6 del Código Civil establece la nulidad de cualquier acto jurídico que sea contrario a la moral y a la buena costumbre. Eso está en el Código Civil, porque yo vi una gente cogiendo para el Tribunal Superior Administrativo, un grupo de despeinados ahí, y de gente con la cabeza mal puesta. Entonces lo grande que van a ir, mi bisabuelo, yo tenía un bisabuelo que era analfabeta, pero era un hombre muy inteligente, y él decía, cuando veía a esa gente que estudió, pero que se comporta como tan estúpidamente, dice, pero parece que estudiaron para bruto. Porque es una cuestión, o sea, ¿cómo tú vas a decir que la deconstrucción de los códigos morales es un síntoma de reaccionario y dictatorial, de xenofobia y exclusión y discriminación? O sea, ¿en cuál cabeza retorcida puede caber un absurdo como eso que no llega al nivel del razonamiento? Porque tú no puedes pretender sacar orden y paz del desorden. Pues cuando tú dinamitas el orden y aquello que mantiene junta la sociedad para que conviva armónicamente, terminamos pasando al estadio en el cual se encuentra Haití. Es que en Haití no hay un sentido de la armonía social, porque ahí
precisamente faltan esas ataduras de la sociedad civilizada en la cual el credo religioso ha ayudado a conformar el entendido de lo que se entiende que es correcto. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Y estos genios, que algunos son economistas incluso, y antropólogos y sociólogos, ellos les encanta de construir eso porque tienen ese problema, hay muchísimos problemas también personales en esa gente. Sí, pero y de percepción. Hay muchísimos aquí. Sí, entonces, la lectura de la Iglesia Católica. No, eso es, señores, libertad de culto es una cosa. Estado aconfesional es una cosa. El Estado no te impone una religión. Pero eso no significa que el Estado dominicano, la laicidad, equivalga al desconocimiento de los fundamentos básicos de la conformación de la nación dominicana, que fue construida sobre la base de un credo religioso. Porque el juramento trinitario es un juramento de tipo religioso. Claro, El Estado dominicano tiene entre sus símbolos como Estado-nación la Biblia, es la única nación del mundo que tiene una Biblia con el libro de los evangelios abierto. Y conoceréis la verdad. La palabra Dios, patria y libertad. Es el credo que está en el escudo, que tiene no sé cuántas cruces, no solamente la cruz que divide en cuartos encarnados y azul, la bandera, sino que dentro de del escudo hay múltiples banderas y cruces. Es decir, eso no aquí no hay un acto público en el cual la invocación al Altísimo no preceda la formalidad del inicio de cualquier celebración o acto. Los actos más importantes de la vida pública de las instituciones dominicanas inician por una iglesia o un Te Deum en la catedral. Aquí hay un concordato firmado con la Iglesia, con el Estado Vaticano, que es una persona de derecho público, es un Estado. Si hay un reconocimiento oficial de eso. Entonces tienen un menjurje en la cabeza, que ellos mezclan una cosa con otra. Ahí hay algunos desorejados que estuvieron diciendo cuando estas reflexiones, que quiero felicitar a mi hijo y a la hija de mi señora. Esos muchachos son abogados los dos, y no es solamente por el vínculo familiar. Son dos ciudadanos jóvenes, pero que aportan mucho. Hicieron público, señores, hay una ley que prohíbe eso del vudú, que está vigente. Hay otra ley que establece la lectura de la Biblia, que es legal totalmente. Un ministro no puede jerárquicamente desconocer una ley, ni erigirse por encima de ella, porque él está obligado por la ley. Eso fue lo que dijo el presidente y lo desautorizó. Si a él le quedara un chin de vergüenza, renunciara. Porque él no dijo que solamente bueno, que él no echaba eso para atrás de ninguna manera. Bueno, que te lo echaron para atrás, ¿ahora qué tú piensas hacer? Aquí tenemos de un tiempo a esta parte nombrando unos ministros que ya han parido dos precandidaturas. Y el que llega le empieza a sacar los trapos de los malos manejos económicos. A este le van a sacar posiblemente le saquen algo también, porque eso es así. Ese 4% da para todo. Porque han estado en todo, menos en misa, eso está claro. Esa es la realidad. Otro, el anterior que le están sacando los trapitos, que es candidato, cuando era canciller agarró este país y lo entregó con tu gente, el acuerdo de privilegios y inmunidades. Sí, ese mismo. Al gobierno norteamericano. Claro, claro. El presidente se dio cuenta. Matar uno y aquí no se podía ni siquiera el presidente preso. se dio cuenta que sus ministros lo están llevando al matadero, porque ya de por sí la situación, el rancho está ardiendo, y entonces esta gente tan irreflexiva lo llevan a esto, lo conducen a esto. Entonces, felicitaciones al presidente, que estuvo muy bien que pusiera el oído en el corazón del pueblo y que desautorizara esa locura, ese tema de la ideología de género. La única familia que reconoce el Estado dominicano es aquella compuesta o fundada sobre el matrimonio o compuesta por parejas de distinto sexo, con o sin hijos. Es monogámica. Esa es la familia. Hay un tema de género que no tiene nada que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. Para que se mete la palabra de género, porque ahí detrás de la palabra género también se esconden otras cosas, que es un invento de hace menos de 50 años, porque lo primero que hizo el lobby LGBT fue penetrar la Sociedad Americana de Psiquiatría. ¿Sabías eso? Entonces ya ni la homosexualidad es lo normal, y la disforia de género. Disforia de género, como usted dice, la disforia ya no está, eso no figura entre las enfermedades.
Disforia es cuando usted dice que yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Un hombrecito diciendo, no, yo soy realmente esta mujer, pero atrapada en un cuerpo de hombre. Eso se llama disforia. Eso ya di que no es una enfermedad. Pues eso es lo primero. Claro, porque el que dice, no, porque ¿cómo tú defines las enfermedades? O en el manual de diagnóstico de las enfermedades mentales, ¿quién lo hace? La Sociedad Americana de Psiquiatría. Va por la 5ª edición, el DSM-5. Eso es así. A cualquier médico, psiquiatra, psicólogo que me desautorice, eso es así. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso se revisa regularmente. La última revisión es la 5ª. Pero hace varias versiones lo revisaron y el lobby gay se metió ahí. Entonces, lo primero, bueno, pero si decimos que eso no es una enfermedad, ya eso es normal. Óyeme cómo funciona la cosa. Sí, Eso no es normal. Y con perdón, yo respeto muchísimo la preferencia de cada cual, pero eso no es normal. ¿Por qué? Porque el sexo es binario, o usted tiene genes de un tipo o genes de otro. Eso es ciencia. Ahí no hay nada más de claro. Lo otro es una cuestión sociológica de la esfera privada y el Estado no puede meterse en eso, en su vida privada. Lo que usted haga con su preferencia, eso es un asunto suyo. Pero entonces, atención, ¿por qué este tema enlaza con los demás? Porque así mismo como se deconstruye el tema de la identidad sexual, se deconstruye la identidad cultural, entonces ese es el punto por el cual la República Dominicana no tiene derecho a defender su identidad. Entonces, por ejemplo, tú tienes un ministro diciendo que tú no puedes enseñar la Biblia porque tú tienes que tomar en cuenta para la política de Estado lo que decida la costumbre del extranjero. Y un migrante no puede decidir cómo se construye la política pública del Estado, porque el Estado está para proteger aquello y fortalecer aquello que es jurídicamente valioso. En este caso, la identidad dominicana, que tiene un idioma, que tiene una serie de creencias espirituales, una serie de valores morales. Entonces, por eso que tú ves que siempre los desgreñados andan siempre junto con los otros. A eso le llaman la multiculturalidad. Y eso, que lo hemos explicado aquí, pero para aquellos que no les gusta mucho tirar páginas para la izquierda, eso es un constructo incluso que no es reciente, tiene un tiempo que fue propuesto por un economista hindú que es profesor en Cambridge, se llama Amartya Sen. Y él dice que si la finalidad de todo Estado, todo sistema de derecho es crear un modelo justo, el concepto de justicia se basa en el aumento de las posibilidades de realización de lo que tú estimas que es tu proyecto de vida, porque el sentido de la vida es la búsqueda de la felicidad. Entonces hay brechas entre lo que tú quieres ser y lo que tú puedes ser. Por ejemplo, difícilmente si yo nací y viví en una comunidad remota en el que no tengo acceso a la educación, difícilmente pueda llegar a ser astronauta. Lo que me haría feliz era astronauta, pero si no puedo. Entonces, si tú mides la cantidad de obstáculos para lograr la realización de lo que tú aprecias como valioso para tu proyecto de vida, luego la felicidad no la alcanzarás. Si tú puedes medir eso, tú puedes medir el índice de pobreza. Entonces, las fórmulas de Amartya Sen son las que ayudan a todos los economistas, y por eso muchísimos organismos internacionales lo abrazan, para medir el índice de desarrollo humano o de pobreza. ¿Entiendes? Y es así que se construye eso. Y por eso toda la gente LGBT terminan cayendo en Amartya Sen. ¿Qué pasa? Que uno de los obstáculos para esa realización es tú querer ser lo que tú dices que tú eres. ¿Hay obstáculos para tú cambiar de sexo? Ah, pues una sociedad parecida porque tu libertad te la coartaron. ¿Entienden cómo es que funciona ese sofisma? Digo, yo estoy explicando de la manera más simple. Eso requiere tomos y cientos de horas de lectura. Yo se lo estoy explicando a ustedes porque nadie se pone a hablar de eso. Ustedes ven todos esos teóricos hablando de todas esas tonterías. No saben, estamos explicando eso. Esto no es un argumento de autoridades, sino estamos citando a esos autores para que se entienda que es porque yo sé mucho. Yo le estoy dando la explicación más racional, pero también diciéndole cuál es la fuente y el origen de esos constructos teóricos para que ustedes también utilicen esta información que se sirve en este medio para también llegar un poquito más allá del conocimiento de estos temas que al final de cuentas inciden en lo que es el futuro y el presente de los dominicanos. Vámonos ahora a los mensajes. A los mensajes. No se nos vayan, por favor, para comentar unas cositas al final. Para que la gente coja un poco de aire. Adelante. Amigos, gracias por continuar aquí. Aquí estamos de regreso. Sí, y en estos minutos que le quedan a la hora de consuelo, vamos a hacer un picadito de información de lo que está pasando en Haití, señores. Ay, sí, porque eso es Haití. La prensa dominicana, el periódico Hoy del día de hoy, el Listín Diario y otros
medios informativos están haciendo eco de lo que el comité viene dándole seguimiento desde hace meses, desde que estalló el escándalo de Petrocaribe y de la filtración de los detalles preliminares que vinculan en una investigación que hizo el Senado haitiano a las empresas del presidente Jovenel Moïse de haber sido receptoras, beneficiarias de dineros desviados del programa Petrocaribe con mucha plata. Estamos hablando de sumas de miles de millones de pesos. Miles de millones. Y obviamente la ira de la población justificada se ha sumado a esta tradicional inestabilidad. Entonces nosotros estamos diciendo que eso es un gobierno que se sostiene únicamente porque los norteamericanos no han dado luz verde para su derrocamiento, porque eso va a generar un vacío de poder. Dio mucho trabajo organizar elecciones. La clase política haitiana no tiene en el espectro alternativas de real moralidad con fuerza política y arraigo en la población suficiente como para poderse sostener, porque no basta con que tú seas bueno, es que tú tienes que tener el voto popular. Por ejemplo, a nosotros nos quieren muchísimo. Yo sé que hay muchísima gente que me quiere y me paran en los supermercados, a ti también. A mí, Pero tú puedes estar seguro que nos metemos a políticos y difícilmente lleguemos a algún lado. No tiran los votos. No tiran los votos, porque Pues el ser humano es así, se vive no vamos a quejando. dar nada a cambio de eso. Y por eso seguimos reciclando las clases políticas corruptas y los partidos nada más se diferencian por los colores, pero están hechos de lo mismo. En Haití es 10 veces peor que aquí. Esa reflexión es universal para la isla. Pero en Haití es peor. Entonces, rapidito, señor director, miren, esa información que aparece en el listín, efectivamente, porque todos los días hay protestas, eso está generando de cara a la República Dominicana el efecto de que la economía sea prácticamente paralizada, de manera que el comercio entre República Dominicana y Haití ha disminuido en cerca de un 80%. En estos incidentes horrendos, varios periodistas han perdido la muerte y han perdido la vida, se les ha ocasionado la muerte en hechos de violencia. Es terrible la situación. El Parlamento haitiano sigue solicitando que se le juzgue políticamente y se le destituya al presidente Moïse por la corrupción. En el contexto, atención, en el contexto de todo este desmadre, salen informaciones como esta, que para que ustedes vean el doble juego. Esto salió en el Diario Libre. Eso es un estudio que hace el Banco Mundial, porque la cuestión es que nosotros no fusionemos y de alguna manera la República Dominicana absorba eso. Como República Dominicana está siendo arrasada en sus escasos recursos naturales por la presión, la demanda de carbón vegetal, que es la fuente energética fundamental para cocinar en Haití, pues obviamente como deforestaron Haití completo, ya se están comiendo los bosques dominicanos, comprometiendo nuestro futuro. Entonces, atiendan esta perla. Eso es un estudio que acaba de publicar el Banco Mundial y del cual se reseña este jueves, es decir, ayer, el Diario Libre. Oye lo que dice, la perla que dice ese informe, que realmente el carbón que se usa de República Dominicana en Haití es mínima. Ahora, eso es imaginario. Sí. Ahora resulta que eso es imaginario, según el Banco Mundial. Es imaginaria también la devastación de los campos, de los bosques dominicanos. Lo cierto es que cuando uno ve ese tipo de cosas, que Haití produce su propio carbón, esa es otra también. Sí. Yo quisiera saber de dónde carambas están los bosques para producir el carbón en Haití, porque Haití no tiene capa boscosa. Por nada más que subir un dron o un avión, tomar una vista aérea. Debe ser, me imagino que ellos, en los campos a veces le dicen a la cabellera, él tiene una mata de pelos. Eso es una expresión muy común. Sí. Una imagen que el dominicano utiliza en la habla coloquial, la mata de pelos, refiriéndose a la cabellera de una persona. Y a lo mejor ellos están contando como bosques las cabelleras de la gente. Es la única explicación. Y más de esa moña que hacen ahora. Sí, debe ser. Alguna explicación tiene que haber para que el Banco Mundial haya pagado ese tremendo informe que se llama Carbón Vegetal en Haití, una evaluación nacional de la producción de carbón vegetal y las tendencias del consumo. Se publicó en noviembre del 2018 y el periódico Diario Libre se hace reseña de eso. Mientras tanto,
en Ciudad Gótica. Ah, no, eso es dice el director del DNI que está ya prácticamente segura la frontera, y es verdad, ha habido un reforzamiento, pero a mí no me parece que esté tan segura porque yo veo las filas de parturientas haitianas. Entonces por algún lado están entrando. A menos que el Banco Mundial entonces debe hacer el otro estudio, que debe ser el de cómo Haití desarrolló la tecnología de la teletransportación. De manera que desmaterializan las parturientas en Haití y aparecen milagrosamente, sin pasar por la frontera, sin que nadie trafique con ellas, en las maternidades dominicanas. No están saltando sobre la cerquita esa que hicieron, con una garrocha. No, porque dice que está, el director del DNI dice ese titular, póngamelo ahí otra vez. Que no entra. Sí, que eso está muy seguro. Entonces, sí hay que poner algo de sarcasmo al final. Y mis saludos a Sigfrido Pared. Mientras tanto, en los Estados Unidos de Norteamérica, pasó un asunto, y es que Donald Trump, que es un hombre de juegos pesados, pues obviamente le dijo que le iba a poner aranceles a los mexicanos, y se armó un despelote porque eso compromete la estabilidad de la economía mexicana, se desplomó la bolsa de valores allí, en México, y obviamente hubo que ponerse las pilas porque lo cierto es que el gobierno mexicano estaba sumamente permisivo. Entonces, efectivamente, ayer salió en el periódico El Día esta información, que está muy bien que le estén dando seguimiento a los medios noticiosos locales. Ya resultado de esto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, inició lo que le llaman una mesa de migración con 3 países que son fronterizos para controlar el paso de centroamericanos a través del territorio mexicano, que estaba siendo alentado por los coyotes. Los coyotes son traficantes de personas. Sí, pues eso es un negocio. Explotando niños, comprometiendo su seguridad, una cosa sumamente penosa. Pero ciertamente el gobierno de México, pues de esta manera, ha sentado en la mesa a Honduras, a El Salvador y a Guatemala, para que los respectivos gobiernos controlen a su vez el movimiento de su población, porque hay una responsabilidad de estos estados concernidos. Un estado tiene que ser responsable a su población. República Dominicana firmó con Haití un convenio para que Haití controlara a su población en el 38. Se llama el modus operandi. Y eso fue firmado sobre papel mojado. Haití no se ocupa ni siquiera de documentar su población, eso está en ese convenio, desde el 38. Es que Haití nunca ha hecho caso de ningún convenio que haya hecho con la República Dominicana, ni los ha cumplido. Y viola los derechos humanos de su población. No le da educación, no le da salud, no le garantiza nada, pero tampoco le garantiza el derecho a la identidad. Entonces crea una situación de indocumentación que toda este lobby que está al servicio de estos propósitos regionales que quieren endosarnos al programa, dicen, no, es que si no son si ellos no tienen papeles porque tienen que ser dominicanos, y si tú no le das papeles como dominicanos son apátridas. Y crean estos sofismas sobre la base de premisas falsas, son sofismas precisamente por eso. Y una cosa tan simple como esa que nosotros estamos sencillamente mencionando de pasada, es lo que está en el tuétano de los discursos de todos estos sectores que son supuestamente progresistas, supuestamente liberales. Pero atención, son tan progresistas y tan liberales que les encanta hacer populismo redentorista con los recursos de los más pobres. Que eso éticamente no hay manera de justificarlo. Todo el mundo tiene derecho a la salud pública. Sí, pero tú comprometes para regalarle la salud pública a los extranjeros, la salud pública de los pobres tuyos. Educación, la misma cosa. Entonces, toda la práctica política clientelar les encanta enlazarse con eso. ¿Por qué? Porque mientras más presupuesto hay, más candidatura presidencial salen de educación, ya van 2. Y más salario alto, y más empleo para funcionar, que cargos nuevos. Y más familiares. Que tienen y eso, y eso no es corrupción, porque el nepotismo no es corrupción, aparentemente. Cuando tú nombras todo un cuerpo familiar, una tribu familiar, y tú le ajustas 15, 20, 30 millones de pesos mensuales a ese grupito, eso dice que no es corrupción. No, esto es ayuda familiar. ¿Cómo es? Ayuda familiar. ¿Cómo es que dice el lema del PLD? Ayudar al partido para ayudar al pueblo, una cosa así, ¿eh?
¿Cómo es? Sí, dice algo de eso. Pero ella A servir al partido para servir al pueblo. Ni el lema me lo he podido aprender porque eso no me cabe a mí en la cabeza. Primero está el país, después el partido. Es una cosa como tan ilógica. Bueno, pero sirve para el propósito. Bien, para cerrar en este último segmento, el tema de las... Eso no tiene nada que ver con los temas que nosotros tratamos aquí. Es el tema del pelotero, de esa gloria del deporte. Las autoridades están obligadas a llevar eso hasta las últimas consecuencias. Quien les habla fue el abogado de la familia de Darío Gómez, el senador que asesinaron. Y estoy viendo extrañas coincidencias entre lo que pasó con Darío Gómez y lo que estoy viendo ahora. Procedimiento. Ojalá y no acontezca que se quieran conformar con media docena de patas polvosas, que son los ejecutores materiales del crimen. Eso hay que llevarlo hasta donde llegue, que puede ser una persona con influencias de cualquier índole. Las fílmicas de cómo se ejecutó el operativo mostraron una articulación, un grupo criminal. Y es una verdadera pena que el país se haya distraído con el morbo inflado de estar pendiente de si unas señoras se disputaron y tuvieron un penosísimo y muy vergonzoso incidente, debatiéndose entre la vida y la muerte de este periodista. Clínica. Y entonces con el morbo eso circulando de cómo se arrastran por el suelo y se le ve hasta el número de la chapa del chasis a una de esas señoras. Sí. Es por amor de Dios. Y entonces el morbo, que eso es un tema de faldas. Ese tipo de operativo criminal no encaja en el crimen pasional. Algo de eso sé, yo fui juez de instrucción y investigué ciertos crímenes con la característica del crimen de Estado. Y hay unos libros por ahí que uno publicó. Algo de investigación yo sé. Eso no encaja en el perfil ni del crimen pasional, ni tampoco por el perfil de la víctima en el del crimen por intolerancia política. Pues David Ortiz Lucas es un deportista, es decir, no se trata de un gran crítico del gobierno. No es terrorismo de Estado. Por su perfil no es una persona que pueda ser víctima de un atentado por rivalidades de grupos criminales. Él no es un capo. Entonces eso nos deja cada vez más con un tipo de perfil de crimen. ¿Cuál es ese perfil de crimen? El de la motivación por dinero, es decir, a alguien le deben, alguien debe mucha plata. Y hay que matar al cobrador, hay que eliminar quien te cobra. Y tiene que ser mucha plata. Entonces, eso es una especulación también de nuestra parte, eso es una especulación. Pero lo cierto es que la víctima es un hombre muy adinerado, porque es un periodista que ganó mucha plata, es una figura que solamente su nombre vende como marca, mucho. Entonces, hacen inversiones. Entonces, eso enlaza con las estructuras de poder político o del bajo mundo también, que tratan de lavar sus actividades a través de la apariencia de licitud. Entonces, tú ves muchos narcotraficantes que son empresarios. Y atención, y esto es un narcoestado. Porque aquí el Estado Dominicano no tiene control de esa actividad. Yo felicité y quiero reiterar la semana pasada de que aquí no se agarra un alijo grande de drogas ni que hay un capo preso desde hace tiempo. Eso es por lo bien que lo hacen las autoridades. Un éxito total. Entonces ya no están votando de aquí. Así es. Señores, buen fin de semana, Armando, buen fin de semana. Hasta la próxima y el lunes, doña Consuelo Despradel estará aquí con ustedes. Me alegro mucho de que esta mañana temprano, como todos los viernes, estuviera la invitada de Consuelo, que es una excelente, esa muchacha de allá de